Buenos días. Comenzamos un nuevo vídeo para trabajar la dictadura franquista, periodo de la historia de España comprendido entre 1939 y 1975. Como siempre, en nuestro curso Historia de España y Francia Bachivac, citamos las fuentes para la elaboración de nuestros materiales. En primer lugar, la obra del profesor Simó, Historia de España y Francia, y, en segundo lugar, las notas del profesor Urfel, editadas por la Consellería de Educación Catalana, que también, de una manera más esquemática, desarrollan los contenidos de nuestro tema. Bien, 1939-1975. Hemos dejado la historia de España el 1 de abril del 39 con el final de la Guerra Civil Española. A partir de este momento vamos a trabajar la etapa franquista fundamentalmente desde tres perspectivas. En primer lugar, los fundamentos de la dictadura. En segundo lugar, las instituciones más importantes. Y finalmente, la evolución cronológica, en este caso, en dos etapas. Va a ser una presentación, un vídeo bastante ligero debido a la densidad del tema. Vamos a tratar prácticamente 40 años de la historia de España, por lo tanto vamos a hacer un resumen, destacar las ideas principales, algunas de las cuales no vamos a detallar en profundidad. Timbre, un momento. Bien, me han traído una novedad. Otra fuente para estudiar la historia de España, en este caso la dictadura franquista. Volumen de la historia de España de Editorial Crítica y Marcial Pons, es la editorial, hay que decir estas cosas, que dirigen el profesor Fontana y Villares. En este caso, el volumen del franquismo está escrito por Borja Riquer. Muy bien. Más fuentes documentales para el trabajo. Bueno, vamos con los fundamentos. Rápidamente, siguiendo las pistas con las que hemos comenzado el vídeo. Modelo fascista, siguiendo los modelos fascistas italiano, que es el original de los años 20, que sabéis que después también va a estar en Alemania y en el oriente europeo, fundamentalmente. Como veis ahí, un Estado totalitario y centralista, sin garantías democráticas y con la conciencia controlada. Y vemos ese control del spiritus por medio de la censura, de la propaganda y del culto a la personalidad. El culto a la personalidad de Francisco Franco, como veis en la imagen inferior. Os permito que la veáis un poco mejor. ¿De acuerdo? Bien. Otra imagen también en la que la importancia de la persona de Franco es clave. En este caso asociada con el nacionalcatolicismo, una ideología que va a unificar los aspectos católicos del régimen con los aspectos del nacionalismo español, en este caso. Ahí lo veis, Franco protegido por la propia Iglesia, en este caso bajo palio, es la expresión que sería interesante que buscaseis su significado. Bien, una ideología tradicionalista que se basa fundamentalmente en apelar al pasado histórico de España, siempre un pasado que se utilizará para fundamentar la ideología del presente. Ahí tenéis los mitos del franquismo, los mitos históricos, como son Don Pelayo, como son los Reyes Católicos, como es la Reconquista. Bien. Y también se puede definir la ideología franquista o el régimen franquista por los antis, es decir, por aquello que rechaza frontalmente, como es el liberalismo, como es el parlamentarismo y como es el comunismo. Fundamentalmente van a ser los aspectos más decisivos. El anticomunismo es fundamental durante toda la dictadura franquista. Fijaros en esta imagen, que sería excelente también para comentar en uno de esos documentos gráficos de esas imágenes acompañada de un texto. ¿Por qué no? Bien. Otro aspecto clave es la represión de esos antis que hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la represión franquista? El comunismo, el socialismo. También se habla durante mucho tiempo de la francmasonería, el nacionalismo local. Bien. ¿Cómo se va a ejemplificar esa represión? ¿Cuáles son las medidas legales? Veis ahí la ley de responsabilidades políticas, la ley de represión del comunismo y la masonería, consejos de guerra civiles o militares en algún caso, la cárcel, el exilio, campos de concentración. A modo de resumen, 150.000 ejecuciones durante ese periodo, 50.000 después de la guerra y aproximadamente había unos 300.000 encarcelados al final de la guerra. Sobre todo los años 40 van a ser los más duros, aunque poco a poco vaya a haber cierta relajación y el número de personas encarceladas va a descender, siempre hasta el final de la misma dictadura, con presos políticos en las cárceles. Hemos visto los objetivos de esa represión. Vamos a ver que es fundamental también los resortes, los pilares fundamentales en los grupos políticos que va a tener el régimen franquista. En primer lugar, el ejército, que es durante todo el periodo franquista el apoyo más importante.
el partido único, creado en el año 33, había creado a José Antonio Primo de Rivera, Falange Española, se va a unir a las JONS y va a crear todo y en conjunto en una amalgama política e ideológica, lo que se conocerá como el Movimiento Nacional, ya en los años 50. ¿De acuerdo? Franco no era un político, iba a buscar ciertos apoyos ideológicos, cierto sustento ideológico que va a encontrar en los teóricos de la Falange. Como veis ahí, apoyo ideológico, control de los medios, control del acceso a la función pública y control de la comunicación. Es fundamental, ahí veis el carnet de afiliado del Sindicato Español para poder acceder a ciertos cargos políticos. Es fundamental también el nodo. Como veis ahí, veremos en clase algunos de los documentales que se mostraban antes de las películas en los cines españoles del franquismo. Y veremos un ejemplo. Veremos también el control de las tradiciones. Hemos visto ejército, la iglesia, fundamental, que da ese nombre de nacionalcatolicismo al conjunto. Y además, las élites económicas, los propietarios. Esa expresión es muy importante. Propriétaire terrien, ¿de acuerdo? Es importante dominar los grandes latifundistas y lo que conocemos durante la etapa franquista como las familias. Franco va a ser un hábil estratega a la hora de distribuir el poder entre las diferentes familias, secciones, facciones del franquismo, para que ninguna de ellas esté sobredimensionada, que ninguna de ellas sienta que tiene una preponderancia sobre las demás. Y la oposición de la que hemos hablado anteriormente, duramente reprimida y por ello se exilia durante fundamentalmente los primeros años de la dictadura, pero durante toda la dictadura en el extranjero. Francia, México y Argentina como principales destinos. Ahí veis que los propios republicanos españoles van a acabar en los campos de concentración nazis, porque también el papel de Francia en ese sentido es bastante cuestionable. Es decir, hay muchísimos republicanos que cruzan la frontera y al llegar al sur de Francia, al atravesar los Pirineos, son enviados a su vez a campos de concentración en Alemania. Otros se unirán a la resistencia francesa, también lo trabajaremos. Bien, continuamos. Una vez visto los fundamentos del régimen, tenemos que ver las instituciones, es decir, aquellas bases legales sobre las que sustenta el régimen franquista. No hay una constitución franquista, no hay una ley única a modo de constitución, aunque no lo fuera, evidentemente, que sostenga la legislación franquista, sino lo que hay es un conjunto de leyes que se van a entender como las leyes fundamentales. ¿De acuerdo? En primer lugar, la ley fuero del trabajo. Fijaros también en la propia nomenclatura. Fuero apelando a la tradición española histórica de unas leyes de un conjunto, de un territorio, ¿no? Bien, el fuero del trabajo que está influido por el Carta del Lavoro italiana de la dictadura fascista de Mussolini, niega, por tanto, siguiendo los principios fascistas, niega la lucha de clases dentro de una sociedad, de una nación, de un Estado, y va a defender la unión entre patronal y trabajadores, ¿de acuerdo? Siempre desde una intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Políticamente, a partir del año 42, tenemos la Ley Constitutiva de las Cortes, una ley que busca el acercamiento, por decirlo de alguna manera, a las democracias occidentales, una vez que las potencias del eje, las potencias aliadas de la Alemania nazi, están perdiendo la guerra. Franco, durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, ha tenido una posición ambigua. Conociendo su debilidad política en el contexto internacional, Franco habla de la Segunda Guerra Mundial como una guerra de dos frentes. El frente occidental, donde la Alemania nazi e Italia se enfrentan a las democracias, donde se sitúa como neutral, cercano a las potencias del eje en algún momento. Mientras que en el frente oriental, en el frente entre la Alemania nazi y la Rusia estalinista, se va a situar más cercano a la Alemania nazi. De hecho, se va a enviar desde España la División Azul, es decir, un cuerpo de voluntarios que van a luchar contra la Unión Soviética. Bien, cuando las potencias del eje van perdiendo la guerra, Franco, por su parte, se va separando poco a poco de dichas potencias, de tal manera que establece unas pseudocortes, podríamos decir, a través de esta ley constitutiva de 1942. Ahí veis cómo se forman.
siempre desde un grado de representatividad en absoluto democrático. El Foro de los Españoles, a partir de 1995, veis ahí también una especie de carta otorgada contemporánea, como ya habíamos hablado con la anterior carta otorgada que trabajamos del año... Bien, entonces, lo que busca son los fundamentos de España, limitados por esas cartas por la unidad del espíritu, la unidad nacional, la unidad social de España. Ahí tenéis el Foro de los Españoles, como veis, con una apariencia constitucional, en el sentido de una enumeración de artículos. Bien, 1945, ley sobre el referéndum nacional. El jefe de Estado puede someter las decisiones más importantes a referéndum. Ahí veis el tipo de referéndum que se hacía. Fijaros en la papeleta que hay que en un momento dado entregar a la urna. 1947, ley de sucesión de la cabeza del Estado. 1958, ley sobre los principios del movimiento nacional. Poco a poco, por tanto, se va dotando de una estructura institucional, una estructura legislativa al régimen franquista. Llegamos en este punto, nos quedarían unos 4 minutos a las etapas. Vamos a parar aquí. Fijaros, 1939-1959, 20 años, hasta los planes de estabilidad que veremos a continuación en el segundo vídeo. 1959-1975, desde esos planes de estabilidad hasta la muerte de Franco el 20 de noviembre. Paramos, hacer los trabajos correspondientes a este vídeo y realizamos otro sobre las etapas del régimen franquista para no ser demasiado precipitados.